a dar inicio a esta ponencia de singularidad digital y Cloud, la convergencia para impulsar el futuro cognitivo. La agenda va a ser estos 5 temitas que vemos por acá: singularidad digital y avanzada, cloud computing, set planetaria de IA y futuro cognitivo. Muy bien, ¿qué es primero que todo singularidad? La singularidad fue un término que se habló de él más o menos unos 68 años, donde estaban conversando dos colegas físico-matemáticos húngaros, hablando de cómo el crecimiento de la en tecnología iba a ayudar a la humanidad. Muy bien. De casualidad, estos 2 colegas eran John von Neumann y Martin Huller. Eran 2 científicos que participaron en el proyecto Manhattan, por si han visto la película de Oppenheimer. Pero de ahí solo se habló de la singularidad que iba a traer la tecnología. ¿En qué punto en el tiempo ya se convirtió en singularidad tecnológica? O hablamos de singular tecnológica. Fue básicamente con esta monografía que salió unos 5 años después por este doctor en matemáticas británico llamado Erving John Wood. Erving planteaba la siguiente hipótesis. Él decía, dado que existiera una superinteligencia, una ultrainteligencia, ¿sí?, que fuese capaz de ser más inteligente que cualquier humano en la Tierra, más inteligente que el matemático más inteligente, el de robótica, el de química, el de biología. Entonces quiere decir que esta máquina posiblemente puede construir una máquina más inteligente. Entonces tendríamos una máquina A más inteligente que un humano, ¿sí? Digamos que una A un poco más inteligente que se automejora y crea una máquina B, que a esta máquina B a su vez se automejora. Y este ciclo recursivo de inteligencia se le va a conocer como explosión de inteligencia, ¿ok? A tal punto que el conocimiento humano posiblemente y las áreas del intelecto humano quedan rezagadas. ¿Por qué quedan rezagadas? Porque ya no teníamos capacidad para poder entender qué es lo que están haciendo nuestras máquinas. Entonces, esto es lo que se le conoce popularmente como el último invento que el hombre necesitaría jamás, ¿ok? Ahora, la singularidad sería ese punto entonces profundo e irreversible en el cual la humanidad ya no tendría, no es que no tendría control de las máquinas, simplemente ya esas máquinas se irían automejorando por sí solas, posiblemente ya hasta llegar a una superinteligencia, y ahora sí es el término de la singularidad tecnológica. Muy bien. Ahora, inteligencia artificial avanzada. ¿Por qué pongo avanzado, digamos, entre comillas? Vamos a analizarlo un poco más. Actualmente es cierto, y muy posiblemente muchísimos de las charlas que han visto les han hablado de cómo es que la inteligencia ha avanzado, y es cierto, tenemos muchísimos espacios en los cuales, por ejemplo, en radiografías, para cánceres mamarios, temas de los ojos, donde los oftalmólogos son ayudados por modelos de IA, incluso son mejores que los oftalmólogos. En algunos sectores de la programación son mejores, y, por ejemplo, hablemos de AlphaFold para la creación de proteínas y proyección de proteínas en términos farmacéuticos. En esos puntos sí es muchísimo más productiva la IA o más inteligente. ¿En qué puntos podríamos decir que no? Por ejemplo, que la inteligencia humana es superior. Bueno, hablemos de la empatía, hablemos del conocimiento o análisis profundo de contexto, y a esto me refiero a casos en los cuales se necesita tener no solo inteligencia artificial aprendida por patrones o data ya que se encuentra intrapolar, ¿sí? Entonces, en esos puntos la IA todavía no nos supera como humanos. Vamos a ver información con datos. Esto se conoce como el Humanity Last Exam. El Humanity Last Exam lo que hace es una evaluación de 2.500 preguntas, con que cada una de esas preguntas tiene diferentes inputs. Por ejemplo, para responder una pregunta necesito audio, texto, diagramas y todo lo demás. Estas preguntas sí han sido son respondidas por nuestros mejores científicos. Actualmente, si le enviamos estos mismos inputs a las IAs, tenemos estos resultados. De 2.500 preguntas, GPT-5 ha podido responder el 26.5% de forma correcta, y modelos como GPT-1 solo han podido responder 4.6%. Estoy hablando de conocimiento profundo, ¿sí? Profundo, en el cual se ocupa un raciocinio. Existen otros, por ejemplo, como esto, que es otro benchmark en el cual es más general,
Aquí se evalúan 14 áreas de conocimiento. Aquí está el número de preguntas por cada una de estas áreas de conocimiento, ¿sí? Y esto da un total de 12.032 preguntas. Como son de conocimiento más general, no profundo, ¿sí? Entonces vean que el benchmark está casi saturado. Tenemos un 87.1 con GPT-5, hasta, por ejemplo, hablemos de la versión GPT, Open Source, que aquí tiene una nota un poco más baja. Y así pueden ver diferentes modelos. Hablemos del controversial tema de desarrollo de software. Este benchmark, por ejemplo, no abarca los últimos modelos como GPT-5, dado que para la fecha de hoy no estaba todavía. Pero, por ejemplo, si le damos a una IA un terminal para que lo utilice y resuelva un problema, que son más o menos este benchmark, son 500 instancias o 500 problemas hechos en Python, ¿sí? De esos 500 problemas y una IA utilizando solo el bash y problemas no tan complejos, sino te doy el problema, necesito una respuesta. Y estos son los resultados. Del 100% vemos que han alcanzado un 67.6, por ejemplo. Pero si hablamos de temas más agénticos, por ejemplo, el día a día de un ingeniero de software que se encuentra en un laboratorio de tecnologías de información donde tiene que ver diagramas, buscar en la base de datos, etcétera, etcétera, podemos decir que entonces vean que baja muchísimo más, ¿sí? Un 33 a un 29 y así sucesivamente. Ahora, la computación en la nube es algo interesante, dado que son como dos hermanos, la IA y el cloud. El cloud computing viene a ser básicamente a la IA. ¿A qué me refiero? Bueno, sin cloud computing no hubiéramos tenido casi IA. ¿Por qué? Porque el cloud permite la escalabilidad en términos de datos y en términos de procesamiento. ¿Okay? Entonces son como dos hermanos. Aquí vemos casos donde el cloud y el edge se pueden utilizar. Entonces es una evolución en el cloud más el edge computing para poder evolucionar sistemas. Es decir, una nube híbrida donde tenemos los modelos en el cloud, se utilizan en dispositivos más cercanos a los datos, más la IA. Esto que está por acá es la unión de los dos. Solo el crecimiento de la IA as a Service se va a casi quintuplicar en los próximos 5 años, de 20 billones de dólares a unos 100 billones de dólares. Es un dato bastante importante a tener en cuenta. Ahora, en resumen, podemos decir que estos dos hermanos se autoayudan. ¿Por qué? Porque el cloud computing permite que la IA vaya trabajando, vaya expandiéndose, y asimismo la IA va mejorando el cloud computing. Lo mejora en muchas áreas. Y en una de las áreas que más tratamos de mejorar es en el área de la energía. Vamos a hablar rápidamente de la energía. ¿Qué sucede con esto? Que a veces es un tema que no les gusta tocar a los big techs, a algunos casos. Se dice o se promedia que por cada 100 palabras que genera un modelo LLM, se gastan de 10 a 20 mililitros. Veamos este estudio. Este estudio es importantísimo. Este estudio lo hizo la gente de Mistral, que es una startup francesa. Para que ustedes den una idea, vean dónde está el modelo de GPT-5. Tiene un 87 en el examen de MMLU Pro y vean el Mistral, tiene un 70. Ahora, este estudio fue durante todo el proceso de la creación de Mistral el año pasado. Esos son los resultados, son un poco impactantes. 20.400 kilotoneladas de CO2, 281.000 metros cúbicos de agua y aquí sus equivalencias. Con esta cantidad de agua, 15.000 personas durante un año podrían vivir gastando 50 litros de agua diarios. Y bueno, esta cantidad de gases de efecto invernadero equivaldría a que una persona tome un carro y le dé 4.200 vueltas a la Tierra. Eso es lo en el entrenamiento. Y la inferencia diaria, por cada 400 tokens, digamos que 400 palabras más o menos, dependiendo, este modelo gasta 45 mililitros de agua. Eso es para no hablar de un futuro tan lejano, sino es el futuro próximo. ¿Cómo se espera resolver esto? Bueno, queremos modelos más inteligentes, pero esos modelos inteligentes ocupan más cómputo. Este cómputo demanda mayor electricidad. Actualmente estamos trabajando con energías renovables o fósiles, tienen cada una un impacto. Esas energías, a su vez, ayudan a mejorar la infraestructura en el cloud y a la vez queremos otra vez un modelo más inteligente. Y este ciclo repetitivo es como un bucle de simbiosis, la IA impulsando la energía de la IA. ¿Cuál es una posible solución? Bueno, hablamos de que, por ejemplo, Microsoft Helium está trabajando con temas de... Bueno, es un partnership entre estos dos fabricantes para crear temas de energía nuclear. Google se hizo también un socio con Kairos, Oracle que tiene permisos para poder crear modelos o reactores, y bueno, Amazon en este caso invirtiendo dinero
en energía nuclear. Ahora, eso es porque no está tan largo, por eso hablaba de un futuro cognitivo cercano y ahora hablamos de un futuro cognitivo un poco más largo, ¿ok? ¿Qué vemos aquí en estos casos? Bueno, podemos hablar que esto es un benchmark que salió, ley de Moore, no es oficial, pero sí se está conociendo por internet. Diga lo siguiente, cada 7 meses se está duplicando la capacidad de que la IA complete tareas que un ser humano común y silvestre pueda completar en un cierto tiempo. Les pongo un ejemplo. Para el 2019 había la GPT-2 podía completar tareas que un ser humano que tardaban 2 segundos hacer. Había un 50% de posibilidades de que a la hora de crearle el prompt y enviarlo se completara bien, pero me ahorraba 2 segundos. Eso pues era insignificante. Vean que ya para, por ejemplo, el 2024, Claude nos permitiría hacer tareas de 55 minutos. Igual con la misma métrica. 50% del tiempo previsto para completar la tarea. Y ya para GPT-5, estamos hablando de que podemos hablar de IAs que tienen la capacidad de, ya obviamente, spoiler alert, agénticas, de poder hacer tareas humanas que pueden tardar hasta 2.3 horas, o sea, 2 horas 18 minutos. Si el crecimiento sigue de esta manera tan exponencial, vamos a hablar que a finales del 2029 habrían IAs que pueden hacer tareas que a un humano le pueden tardar casi 29 días. Eso es parte de las cosas que nos espera. Y cognitivo, ¿por qué? Bueno, ¿qué va a hacer el ser humano para poder mantenerse, digamos, como diría, no volvernos locos, como dicen algunos expertos? Otra cosa importante de la IA y el futuro, que la IA casi que está llegando a sus límites. Según la ley de Moore, esta década ya no existe más espacio en los circuitos para colocar más transistores, entonces estamos limitándonos, ya no hay más espacios en nanómetros. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces esto puede ser un pequeño limitante o un limitante para poder crecer más en cómputo y poder hacer más exponencial el crecimiento de la inteligencia artificial. Eso es lo que se habla que nos esperaría más adelante, la computación cuántica. En este tema hay grandes personas en Costa Rica que son expertas en el tema, que les pueden dar más información, pero en resumen, como pueden ver acá, hay proyectos súper serios, hay startups, en Costa Rica hay universidades que exploran este tema, hablamos de proyectos serios de Google, de IBM, de Wave, y una proyección sería que en unos 8 o 10 años pueda llenar ciertamente, que puede dejar la computación cuántica, la computación clásica. Pero bueno, eso es parte del crecimiento y lo que nos podría esperar al ser humano con todo este crecimiento que paulatinamente se acerca. El AGI, que es lo que todo el mundo espera, porque en teoría cuando lleguemos a tener una inteligencia artificial general, podríamos hablar de tener una inteligencia que tenga todas las capacidades cognitivas de un ser humano, iguales. Todavía no estamos hablando de AGI, podría empezar a tener automejoras, ¿sí? Y esas automejoras podrían ser cada vez más rápidas, exponenciales, y ahora sí llegar a esa explosión digital, esa explosión de inteligencia artificial. ¿Qué dicen los encuestados o los investigadores desde hace mucho tiempo? Dicen lo siguiente, que según ellos creen que hay un 50% de probabilidades que el AGI llegue en el 2040 y 2061. Esto fueron 10 a más de 5.288 investigadores y expertos de la inteligencia artificial. Otros puntos de vista. Bueno, investigadores del MIT dicen que en 9 años tendríamos un 10% de probabilidades que esto llegue, un 50% que llegue en 45 años, algunos futuristas o visionarios dicen que para el 2040, y bueno, no sé si han hablado o no han escuchado hablar de Raymond Kurzweil, es un personaje desde hace muchas décadas del tema de inteligencia artificial. Él siempre ha dicho y siempre ha mantenido esta fecha del 2045 y está totalmente convencido que ese será el año por medio de la teoría de rendimientos acelerados que llegue. Ahora, ¿qué pasa específicamente? ¿Qué escenarios podríamos hablar de singularidad? Imaginémonos que en lugar de que existan 2 países, por ejemplo, que duran meses haciendo tratados para poder comercializar algún tipo de materia prima, que sean agentes de inteligencia artificial que en cuestiones de segundos vean los pros y los contras, hagan el movimiento y simplemente listo, ya no hay una intervención humana y sería tal vez un ganar y un ganar. Claro, ahí habría un tema importante que sería que los países todos tendríamos
o todos los países, incluidos nosotros en Costa Rica, tener avances tecnológicos importantes para poder llegar a estos modelos. En la parte, por ejemplo, de organización social, es un hecho que van a haber lamentablemente pérdida de empleos, pero esto como seres humanos nos obliga a hacer un reskilling, a tener un cambio importante en entendimiento del valor humano, pero orientado al trabajo. ¿Qué tanto va a valer el trabajo humano realmente? En la gobernanza, imaginémonos, bueno, y la política, tener modelos que nos digan, bueno, si ustedes como políticos, como estructura que toma decisiones, van a aplicar X o Y ley, ¿qué va a suceder entonces? ¿O qué va a suceder? ¿O qué sucede con la población? El modelo tiene en tiempo real los datos de la demografía del país, datos económicos, hace las proyecciones y dice, bueno, si usted aplica esta política, eso es lo que puede pasar. Si usted aplica esta política, va a pasar esto. Es básicamente un poder que tendríamos, pero vamos del otro lado. ¿Qué sería un inconveniente? Bueno, que estos modelos, estoy casi seguro, los van a tener las Big Techs, ¿sí? Entonces, habría que entender que quisiéramos tener de estas Big Techs, o bien como para desarrollar nuestros propios modelos y desarrollar y hacer que las nuevas generaciones vayan tomando el control de esto. Bueno, para cerrar rápidamente, porque estamos cortos de tiempo, estas son mis conclusiones. La convergencia entre inteligencia artificial y computación en la nube están acelerando el avance de la singularidad digital. Ya hemos visto fechas. Esa transformación exige un enfoque ético, técnico, social, riguroso para aprovechar su potencial, gestionando riesgos, garantizando un futuro cognitivo seguro, justo y sostenible. Estamos entrando en una era en que el acto de pensar antes era exclusivo para los seres humanos, pero esta idea ya evoluciona rápidamente hacia un modelo compartido, donde es un pensamiento integrado entre inteligencia humana y la inteligencia. Muchas gracias, espero que tengan una excelente noche y que hayan disfrutado de todas las conferencias. Nos vemos en la próxima. Gracias.